Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Felipe? Buenas Bien. noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Un gusto, Darwin. ¿Cómo estás tú? Un placer, un placer tenerte por acá. ¿Cómo has estado? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí bien, hoy día descansando, hoy día es mi día libre, así que descansando, pero haciendo hartas cositas. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por acá, bueno, descansando a esta hora, ya terminando el trabajo del día, pero gracias a Dios que podemos compartir palabra de nuestro Dios, porque Dios es bueno y para Exacto. siempre es su misericordia. Eh, ¿Qué te parece si en esta noche, como habíamos quedado, comenzamos a hablar acerca de la palabra de nuestro Dios en cuanto a la Biblia? La Exacto, Biblia como inspiración divina. Para exacto. muchos, Mira, espera, Darwin, ¿te parece? Bueno, les vamos a contar a los amigos que están acá conectándose que vamos a comenzar a hacer estas transmisiones en vivo para poder hablar de la Biblia. Queremos hablar varios temas, igual de repente alguna consulta que aparezca, así que les invitamos igual a quedarse, a compartir y enviar, ¿cierto? También este like a otras personas. ¿Te parece, Darwin, también si antes de, aprovechando que vamos perfecto. a hablar de la palabra de Dios, oramos? Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Perfecto, vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor que estás en lo alto de los cielos, Señor, estamos aquí conectados por esta transmisión en vivo. Bendice grandemente a los jóvenes, a las personas que van a estar conectando, a quienes ya están con nosotros, que este pueda ser un tema para poder profundizar sobre tu palabra, que podamos entender. Si de repente hay alguna duda dentro de nosotros, de repente alguna circunstancia donde nosotros tengamos consultas que ahora puedan ser resueltas, Señor, con tu palabra, y que tú nos puedas bendecir grandemente a Darwin, a mí y también a los amigos que se van a ir conectando para poder hablar de tu palabra. Bendícenos grandemente, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy Ok, bien, ahora sí. ok, Felipe, ¿qué te parece si antes de comenzar invitamos a algunos amigos que quieran escuchar acerca de la veracidad de la palabra de nuestro Dios? Si tienes Así algún es. amigo que quiere escuchar, que quiera estar en esta noche en sintonía con nosotros, para que puedan también escuchar la palabra de nuestro Dios también. Así es. Compartan el link, compartan cierto el live por ahí, por WhatsApp, por el mismo TikTok, para que otras personas puedan estar conectadas. ¿Sí? Amén, amén, así es. Perfecto, muy bien. Bueno, siempre nosotros tenemos que partir hablando, Darwin. Yo pienso que, como todo cristiano, un cristiano, ¿cierto?, se basa en lo que es la palabra de Dios. Nosotros, bueno, yo, para que conozcan un poquito los amigos, yo estudié teología, que es el estudio de Dios. Y para eso uno tiene que estudiar, ver varias cositas. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es que cómo conocemos a Dios. El libro de Juan, ¿cierto?, el Evangelio, ahí Jesús nos dice de que la vida eterna está en conocer a Dios y aceptar a su Hijo como su Salvador. Pero nosotros, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? Muchas personas pueden decir, y coloquen aquí en los comentarios también cómo es que ustedes conocieron a Dios o de qué forma pueden conocerlo, verlo. Algunas personas pueden decir a través de una experiencia, a través de un milagro que pasaron en sus vidas, a través de la naturaleza, y eso está bien. A través de esas cosas uno también puede ver a Dios. Pero lo que se llama la revelación específica, la revelación tácita de Dios, se muestra en la Biblia, porque allí es donde Él nos habla, es el libro que Él mandó, ¿cierto?, a escribir, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y es allí donde Él nos habla de lo que Él quiere que nosotros sepamos, donde se relata la historia humana, donde se responden esas preguntas que siempre se hacen en filosofía, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos en este mundo, y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo, Darwin, que ¿qué piensas tú? Un cristiano sin Biblia, que no estudia la Biblia, es difícil que sea cristiano, es difícil que conozca a Dios. Y es ahí donde Es surgen tantos difícil, problemas de repente. es difícil poder conocer a Dios sin tener la Biblia, pero ahora, eh, como bien dices, dice que la naturaleza habla de nuestro Dios, o sea, de que Dios es el creador. Y como bien dices, Exacto. Felipe, me gustaría hacerte una pregunta. Y por ejemplo, una persona en cuanto al conocimiento de Dios, porque los seres humanos está demostrado de que estamos diseñados para la adoración. Incluso Exacto. personas que no, o sea, que no tienen la Biblia en la mano, ellos aceptan.
de que existe cierta subordinación a un creador que nos creó el Mm, universo. Pero ahora, eh, aún cuando existe esa naturalidad en nosotros, para hacerlo, nosotros hoy tenemos la palabra viva, que nos habla de todo lo que en realidad existió, existe y ha de venir. Y en este caso sería la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia, para darte pie forzado a lo que vamos a estar estudiando esta noche, por qué el ser humano y qué evidencias hay de que la Biblia es una inspiración divina y no es un libro común como otro libro más? Quisiera empezar con esa pregunta y de ahí entonces poder empezar a argumentar en cuanto a por qué tenemos nosotros los cristianos la Biblia como la palabra viva del Dios vivo. perfecto, exacto. Mira, bueno, esa es una pregunta bien intuitiva, ¿no? O sea, que siempre la gente hace, ¿cómo creer realmente que la Biblia es inspirada por Dios o qué evidencias hay? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, por ejemplo, mira, en lo que es la crítica textual, en las materias que verifican, por ejemplo, si un acto fue verídico o no, porque como tú sabes, ¿cierto? Todos nuestros países, todas nuestras culturas se hablan de la historia de nuestros países y de repente siempre hay leyenda y uno de repente dice, ¿y estas historias serán reales o no? Porque a veces marca un poco, ¿cierto?, lo sobrenatural, ¿no? Entonces, la crítica textual se encarga de que todos esos escritos, todos esos libros que hayan sido escritos a través de los cuales se muestra la historia, ir verificándolos, ¿no? Primero, una de las primeras cosas que trata de ver la crítica textual es que un escrito o una historia relatada no se contradiga entre sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo, lo que son los relatos griegos, ¿ya? Por ejemplo, los relatos griegos o por ejemplo en las historias de Gilgamesh, etcétera, etcétera, siempre son historias que se van contando, que se conocen, pero entre los escritos que hay, las copias que hay, de repente hay algunas, ¿cómo decirte? Hay algunos errores que, por ejemplo, un poema hablando del mismo tema, de la misma historia, lo relata de una forma, y otra copia, otro poema, lo relata de otra manera, de otra forma. Por ejemplo, lo que fue el diluvio de Gilgamesh. Por ejemplo, los amigos que conocen un poquito más acerca de eso, lo saben, que quizás fue en la historia, dice algunos poemas, algunos textos, dice que Gilgamesh fue el que pasó el diluvio, otros, cierto, dicen que fue un sabio, otros dicen que el sabio no le contó eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver de que la Biblia, siendo de que fue, en realidad es un compendio de 66 libros, todos los libros que están en la Biblia, ninguno se contradice entre sí con otro libro? Incluso hay similitudes, hay relaciones. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel ve a unos seres que uno tiene una cara, ¿cierto?, como de anciano, otro, ¿cierto?, que tiene alas, otro que tiene una cara de león, y otro, ¿cierto?, que tiene como una figura de leopardo. Es lo mismo, ¿cierto?, que ve Juan después en el libro de Apocalipsis, siendo que ellos nunca se conocieron entre sí. O por ejemplo, las bestias que ve Daniel en Daniel capítulo 4 son muy similares también, o también el significado que le da el ángel en Daniel capítulo 4 son muy similares a la explicación que le da el mismo ángel a Juan en el libro de Apocalipsis acerca de la bestia que sale del mar. ¿Te das cuenta? Entonces no hay contradicción entre ellos. Esa es la primera cosa que se puede ver en la crítica textual. Ahora, otra cosa, por ejemplo, siempre se ha dicho que la Biblia es uno de los libros más antiguos que hay, y yo creo que es el libro más antiguo que hay, ¿ya? El segundo, si ustedes pueden investigar, pueden ver, saben de que el segundo libro más antiguo, o el relato que más antiguo es el de la Odisea de Homero, que también es un relato un poco sobrenatural, que habla de mitología, etcétera, etcétera, pero si uno pone a contar las copias que hay de, de la Odisea de Homero, son más o menos, ¿cierto?, unos 600 o 400 años desde que se pasó desde la historia tradicional, de la historia, ¿cierto?, hablada a la historia escrita, ¿ya? En cambio, la Biblia, desde que se pasó la tradición oral o la tradición, ¿cierto?, contada a la escritura, pasaron más de 1000 años.
Entonces se ve que por todo ese tiempo, aún así se mantuvo la misma historia y no hubo, ¿cierto?, eh, tantos de repente contradicciones, así como lo hay en los relatos, ¿cierto?, de la epopeya griega, ¿ya? Esa es la primera cosa. Si uno busca el libro, ¿cierto?, o las copias más antiguas eh, desde que se pasaba, ¿cierto?, así oralmente, porque así se enseñaba antes, ¿no? A las copias hay alrededor de unos 1260, 1200 años, 1200 años. Entonces, ese es otro cierto punto a favor para la Biblia que da la crítica textual, ¿ya? Y como te mencionaba, en cada uno de los libros hay algunos libros que son escritos por campesinos, otros por profetas, otros por reyes, otros por gente común, por profetas, pero todos de igual manera hablan del mismo tema. Hay un lineamiento entre ellos. Nunca se menciona de que Dios quizás de alguna manera es así o que Dios manda a hacer algo, pero en otra dice no, que Dios se arrepintió, que Dios cierto corrigió esto y que no era así. En ninguno cierto se menciona eso. Hay todo un lineamiento, ¿ya? Ahora, Felipe, hay algo interesante. Eh, Sin duda alguna, la escritura es inspirada por Dios. Al mismo tiempo, también sabemos de que fue escrita por hombres, excepto un pasaje en la escritura, que son los 10 mandamientos, que fueron escritos por el dedo de Dios en 2 ocasiones. Eh, Algo curioso también de que eh, la Biblia también fue escrita por escritores hebreos, excepto Mm. solamente un capítulo en la palabra de Dios está En eh, Daniel 7. en Daniel, creo que por el rey Nabucodonosor, Daniel 4 creo que es, por el rey de Nabucodonosor, o sea, solamente un. No, Daniel 7 que se escribió en idioma babilónico, que lo escribió No, el no, mismo... no, no, no el idioma, sino por el personaje, o sea, sino por el personaje que fue por Mm, lo que relató Nabucodonosor en cuanto a lo que sucedió o sea, por la soberbia que Dios lo convirtió mm, como animal. Y solamente ese pasaje solamente redacta, o sea, lo que es un capítulo nada más de una persona que no, o sea, que no es hebreo, o sea, que no es hebreo. mm, Al mismo tiempo, nosotros creemos también lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, eh, por ejemplo, hay muchas personas que no creen o de cierta manera quieren darle una explicación muy científica a lo que es el diluvio bíblico. Un ejemplo nada más, o sea, un ejemplo. Pero la ciencia actual es totalmente sesgada en cuanto al evolucionismo. Eh, y todo lo que nosotros podemos ver hoy en día data de que, por ejemplo, el diluvio es tal cual como lo dice la palabra de Dios. Pero muchas personas eh, con intereses muy lucrativos dar un cierto sí en cuanto a que el diluvio, como lo dice la escritura, cierto es, pudiera ser un problema tremendo. En el caso, por ejemplo, en el caso del diluvio, yo lo creo tal cual lo dice la palabra de Dios. O sea, tal cual lo dice la palabra de Dios. Hay mucha evidencia. Hace poco se encontró un árbol petrificado, que el árbol petrificado está en todas las eras. La, eh, las eras, la paleozoica, no me sé bien los nombres así y demás, pero el árbol sí. está sepultado así completo, o sea, y sobrepasa todas esas eras, Las capas de la tierra. Mm, las capas de la Tierra, o sea, de que no se explican cómo es posible de que un árbol haya pasado todas esas eras cuando el árbol tiene su periodo de vida, ¿no? Y es mm, evidente de que fue sepultado en un momento de un cataclismo que no sabemos, o sea, que ellos no saben cuál es. Al mismo tiempo, como dice nuestra hermanita Sony, que si gusta subir Sony, con mucho gusto, que tenemos acá claro. también.
los fósiles, ¿cómo se encuentran? Los fósiles se Claro, encuentran en su total estado. De hecho, en Chile tengo entendido de que han descubierto fósiles de en animales la cordillera, marinos en la en la cordillera, cordillera. Mm, de animales marinos prehistóricos y sepultados a alturas de más de 3.000 metros. O sea, de que es algo que evidentemente sucedió debido a un cataclismo espontáneo, tal cual lo dice la palabra de Dios. O sea, de que aún las cosas que para los hombres puede parecer, eh, o sea, explicado científicamente y que bíblicamente no sería más que un cuento de hadas, la Biblia data de que es real tal suceso. La historicidad también y los hechos también lo corroboran también igual. O sea, que cuán, exacto, cuán certera es la palabra de nuestro Dios. exacto. Por ejemplo, bueno, quiero responder aquí a Hernán, que nos está viendo. Bueno, él menciona y dice que la Biblia fue construida en el 325 con Constantino. Claro, por supuesto, en el credo de Nicea, que fue ese año, que cuando estaba el emperador Constantino, allí se creó el credo, donde se escogieron cuáles iban a ser los libros que se consideran inspirados o no, que eran personas que venían de la tradición de los apóstoles, eran discípulos que eran de generación, discípulos directos de los discípulos de Jesús, y ellos escogieron los 66 libros que hoy día, cierto, son parte del canon bíblico que nosotros tenemos en la mayoría de las Biblias, ¿ya? Y como tú decías, claro, ahí hay otra evidencia de que la mayoría, por decir todos, los fósiles que se encuentran hoy en día, de miles de años atrás, se encuentran siempre en su mayoría a altura de sobre 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, en las montañas. Entonces, ¿cómo llegaron esos fósiles allá? ¿Cómo es que quedaron así petrificados de forma tan directa como tú dices? O como, por ejemplo, algunos fósiles que son encontrados están en rocas, como este árbol que mencionabas, a algunos ciertos animales tan fuertemente impactados de forma tan precisa en rocas. Y eso es porque debe haber venido un impacto muy rápido, un suceso muy grande, del cual obviamente no pudieron escapar y los tuvo que arrastrar hacia alturas tan grandes. Entonces ahí se corrobora lo que es el diluvio, por ejemplo. Incluso bueno, acá en Chile está la raza indígena que predomina, son los mapuches. Yo soy de ascendencia mapuche. Y en la cultura mapuche se enseña acerca de un Dios que es creador de los cielos y la tierra, y también se enseña de que en un momento hubo un diluvio universal. Asimismo, la cultura china menciona o dice que en un tiempo hubo un diluvio universal, y también un diluvio universal sería la gran explicación de por qué hoy día las placas están incómodas entre sí, producen los terremotos, o cómo también se produjo la Pangea, ¿no? Cómo se dividieron los continentes. Entonces ahí también se va demostrando y se va viendo eso. Por ejemplo, aquí, a responderle también a Hernán, él dice que solamente la Biblia fue creada en el 325. En el 325 se conformó el canon, porque los libros ya estaban escritos. Por ejemplo, una evidencia fueron los rollos del Qumran que se encontraron, que era una cueva donde había más de 600 rollos, pergaminos, libros, ya era una biblioteca que habían, cierto, escondido, que habían guardado, eh, y en ella, cierto, se encontraron diferentes libros de diferentes épocas, y entre ellos se encontraron algunas copias de los relatos de la Biblia, o sea, libros literales de la Biblia, que concordaban. Por supuesto, este descubrimiento se ocurrió en esta era actual, ya, el de los libros del Qumran. Eh, y como te menciono, esas copias de la Biblia eran exactas o muy parecidas a las traducciones que había en ese entonces. Y también, por ejemplo, la data que se daba es que esos libros fueron escritos entre los 200 antes de Cristo y los 60 años después de Cristo. Durante ese periodo fue que se hicieron esas copias. Incluso se encontró un libro completo, casi en perfecto estado, del libro de Isaías. Y comparándolo con las Biblias que había en ese entonces, de cerca del año 1900, era prácticamente literal lo mismo, siendo que años y años había estado preservado allí. Entonces ahí se ve otra verificación de que la Biblia también es algo verídico, que no ha habido algo, como algunos dicen, que ha sido cambiada, que ha sido manipulada. No, no, no. La Biblia se ha mantenido por largos años. Bienvenida, hermana Sonia.
Hola, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto escuchar todo, que estamos ahora en un canal de una misma página. Mm. Es- ¿Cómo están? Muy bien, Sony. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por permitirme compartir con ustedes, ¿verdad? Este, Un eh, placer tenerte un, por acá. la palabra del Señor, ¿verdad? Este, Bueno, solamente quería, ¿verdad? Poquito, ¿verdad? No quitarles mucho tiempo a ustedes, pero sí, compartir un poco de la existencia del Señor y de la palabra del Señor es de que en los libros, ¿verdad? Tanto proféticos como Daniel con Juan, están conectados, todo está entrelazado, todo está, tan perfecto, ¿verdad? Tan escrito, no se contradice para nada los libros, a pesar de que no se conocían, no hay una diferencia de años tan grande, ¿verdad? Igual mencionaba, por ejemplo, todo lo que es el santuario, todo cómo venía representando todo lo que es la salvación, muchas cosas que están sobre eso de que les comentaba allá abajo en las capas de la tierra, encuentran fósiles, ¿verdad? Que están al mismo nivel de las capas de la Tierra, los fósiles en diferentes partes del planeta, que por ejemplo no pertenece a un pez, por ejemplo, a agua salada, se encuentra un fósil en un lugar donde no debería de estar, y está al mismo nivel que encuentran a un fósil de un dinosaurio, pero son capas de la Tierra, están al mismo nivel, entonces científicamente comprobado. Entonces, donde hubo un gran diluvio. Y pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que tenemos su palabra para que nos revela toda esta para seguir creyendo de que hay un Dios muy poderoso y existe. Amén, amén, correcto. Gracias, Sony. Yo soy de Cuba, soy de Cuba. Hace aproximadamente unos 11 años viví por un periodo de 4 años en México, en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. Y Coahuila tiene una zona que le dicen el desierto de Coahuila. Y allí en Saltillo hay un museo del desierto. Y en ese museo del desierto han llevado muchos fósiles de animales, e incluso de animales marinos. Y es bueno destacar de que Saltillo está aproximadamente el mar que más cerca de queda, que es en la parte de Tamaulipas, está casi a 6 horas de distancia. O sea, de que no existe otra forma que no haya sido a través de un cataclismo universal que hayan llegado estos fósiles marinos, o sea, marinos que habitan en el fondo del mar. No es que habiten en los corales, en las orillas, no, sino que habitan en el fondo marino. De cómo pueden haber llegado hasta allí en cuanto al diluvio. Pero es, es notorio y es claro destacar de que la palabra de Dios es certera. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios, hermano Felipe, en cuanto a lo que son las escrituras? Y cómo nosotros podemos Mm. eh, eh, estar seguros de lo que dice la palabra, para tomarla para mi vida, para mi vida, la palabra de Dios. Amén. Claro, exacto. Aprovechen los que están viéndonos de poder compartir el live también, de seguirnos a mí, a mi hermano Darwin, ¿cierto? Aquí en su perfil, a la hermana Sony también a mí, para poder así sumar más personas. Mira, vamos a la Biblia, ¿te parece? Vamos a ver lo que la misma Amén. Biblia dice. Sí. Acá, si ustedes me acompañan, ¿cierto? Allí, los amigos, por mientras vayan escribiendo ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan o también algún comentario, así como hizo también nuestro amigo Gesem. Miren, acá en el libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 versículo 16, acá dice, ¿no? La Biblia, cómo es que fue conformada. Nos habla un poquito de eso y también para qué sirve. Dice así, leo para ustedes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente versículo, el 17, dice, a fin de que todo el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces, acá
Se nos menciona primero que la Biblia es las escrituras, ¿cierto? Este compendio, ¿cierto? De 66 libros, a eso se refiere la palabra Biblia, que viene, ¿cierto? La palabra latín biblón, conjunto de libros, nos dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué significa eso? Es como, eh, es como mencionarte de que Dios es el autor principal, pero Él tiene a sus editores. Él tiene a personas que le van ayudando a poder escribir la Biblia, ¿no? Es como cuando hay un director de cine y está el director principal, el escritor de guión, el encargado del guión, pero tiene a sus ayudantes que le van ayudando a escribir cada escena, otros tienen que escribir los personajes, otros tienen que escribir los relatos, las escenas, etcétera, etcétera. Asimismo, entonces nosotros comprendemos de que la Biblia es inspirada por Dios en el sentido de que no es palabra por palabra, no es una inspiración verbal, como algunos piensan o consideran, sino que Dios le habló a la mente, habló a la conciencia de las personas, les dio la idea, los motivó, los inspiró, ¿cierto? Para que ellos fueran y escribieran, por ejemplo, relatos, que escribieran, ¿cierto?, las cosas que ocurrían, que escribiesen, ¿cierto?, los mejores consejos que habían en esa época. Por ejemplo, cuando Moisés, él quiso escribir el Pentateuco, él quiso escribir, ¿cierto?, lo que se conoce, ¿no?, como dice acá nuestro amigo, la Torá, que es parte de la Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo. Cuando él escribió el libro de Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, esa idea no vino de él, o sea, Dios en algún momento le plantó esa idea de que él escribiera todo eso que sus padres, sus abuelos, su pueblo le había enseñado, todas aquellas cosas. ¿Ya? Entonces ahí nos encontramos con los primeros libros de la Biblia. Y bueno, acá dice filosofía la avellana que se escribieron desde los judíos. Bueno, por ejemplo, está el libro de Job, que el libro de Job como tal no es de un personaje judío, sino que era de un personaje anterior. Incluso se considera cierto de que el libro de Job fue escrito antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Era una historia que no era tal, cierto, como de los patriarcas o de la parte del pueblo de Israel, de los judíos. Entonces ahí nosotros podemos ir comprendiendo un poquito eso. Dios le habló, ¿cierto? O motivó a las personas para que ellos escribieran, ¿cierto? Cada uno de los libros que aparecen allí. Felipe, qué bueno que destacas esta parte porque muchas veces se considera tomar, o sea, de que la palabra de Dios fue escrita por judíos y eso es un completo error. ¿Por qué? Porque el término judío se empieza a hablar del término judío después del reinado del tercer rey que reinó sobre todo Israel. Hablamos acerca de Roboam, que fue entonces que se dividieron entonces lo que se llama las dos casas, la de Israel y la de Judá. Y entonces La del norte y la del sur. los descendientes de Judá y Benjamín fueron los llamados judíos, que cuando nos ponemos a ver, desde que empezó a reinar, desde que empezó a reinar solamente la casa de Judá, vemos que están los profetas mayores y los profetas menores, eh, que son judíos. Pero no podemos decir de que la palabra de Dios la escribieron solamente judíos, porque Moisés no era judío. ¿Okay? Moisés no era judío, como al mismo tiempo. Claro. Es como el término hebreo. El hebreo, ¿cierto? Ya se considera en el tiempo helenístico, ya cuando Roma ya toma parte de la región de Judea, de Palestina. Exactamente, exactamente. Felipe, algo interesante. Según la palabra de Dios, y quiero compartir contigo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Podemos decir de que podemos tomar la palabra de Dios como una interpretación privada, como una interpretación, o sea, de que para mí significa una cosa y para otro significa otra, o la palabra de Dios es revelada de la misma manera para todo el mundo y por igual. Claro, mira, interesante. Ahí mismo, el mismo versículo habla acerca de eso, de que la interpretación no es algo privado, no es algo solamente para algunos.
Pero el problema está en eso, ¿no? De por qué hoy día entonces, si la Biblia es una, si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Por qué hay tanta diversidad de teologías y de repente tanta confusión? El problema está en las interpretaciones que a veces el ser humano le da. Por supuesto, es como una historia, es como una película. A mí me puede gustar una película y a ti quizás no. Quizás si nosotros nos ponemos a ver una película acá, la hermana Sony, ella le va a llamar la atención algo y quizás a mí me llame la atención otra cosa y a ti quizás otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces va en el cuanto el tema del punto de vista y por eso es muy importante cuando uno estudia la Biblia, cuando uno la estudia, no solo cuando la lee, cuando uno estudia la Biblia y trata de interpretarla, buscar que la misma Biblia se interprete a sí misma. Y después, si quieren, podemos, para que se queden los amigos un poquito más adelante, yo les puedo dar algunas claves, algunos tips de cómo estudiar la Biblia correctamente. Para eso nosotros utilizamos un método que se conoce como la hermenéutica. Es el estudio de cualquier literatura o libro textual para poder comprenderlo de buena manera, porque algunas personas van a la Biblia y tratan de estudiarla, ¿no? De forma sincera, pero de repente se encuentran con cosas extrañas, ¿no? Es como la historia del chiste de esa persona que le dijo, Dios, háblame hoy día, y abrió la Biblia en cualquier parte y leyó el primer versículo que tocó su dedo y decía, y Judas zarcó, y dijo, ¿qué me estará diciendo Dios? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante cuando uno estudia la Biblia siempre tener una guía, siempre ir utilizando algunas herramientas, alguna manera que un poquito más adelante les voy a explicar, ¿no? Así que, como dices tú, la propia Biblia se responde a sí misma. Claro, exacto, muy bien como dice acá nuestro amigo Filosofía de la Avellana, la hermenéutica y la exégesis, claro, son dos herramientas que nosotros utilizamos para poder estudiar y comprender bien la Biblia, para poder estudiar el texto como tal. Hay un comentario aquí que es de un hermano que se llama Emprendedores, que está muy interesante. Dice que la variación es más por la razón que quieren encontrar en beneficio egoísta. Eh, yo pudiera hablar acerca de ello, pero no sé si la hermana Sonia o el hermano Felipe quisieran hablar acerca de este comentario, que está bien interesante. ¿Por qué existe tanta variación de interpretación de la escritura? Bueno, primeramente, ¿por qué existe tanta variación? Porque debemos de entender de que existe el pecado tenemos un enemigo, ¿verdad? Muy fuerte que es Satanás. Esa persona, ese ser se ha dedicado a cegar a las personas, a transgiversar la palabra del Señor y de ahí, bueno, ¿cómo explicarlo? Se transgiversa, esa es la palabra correcta, la palabra del Señor y salen muchas religiones, salen las malas interpretaciones, porque Él se dedica a cegar las mentes, a quitar la sabiduría, a empañar todo lo que Dios ha creado, Él a Él se ha dedicado. Una de ellas. Exactamente, exactamente. Gracias, Sony. Algo bien interesante porque aquí dice el versículo 21 de la misma carta de Pedro, la segunda carta de Pedro en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque si nosotros vamos a Deuteronomio 29, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que todo lo revelado ha sido dado a quién? A los hombres, mas las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios. Por tanto y demás, muchas cosas que nosotros vemos en la Escritura fueron reveladas a los hombres por voluntad de Dios, no fue por voluntad humana. Pero muchas veces nosotros queremos interpretar la palabra. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo como tal a la cristiandad. O sea, queremos poner a la Biblia a decir lo que no dice. Y ahí tendemos a caer en un poco en un tremendo error. Algo que, por ejemplo, que la cristiandad actualmente ha querido hacer, ha sido un sincretismo científico. Y puedo poner un ejemplo. Génesis capítulo 1 habla acerca de la creación, que Dios fue el que creó. Pero es
increíble cómo ver de que la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, habla en cuanto a que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día reposó, pero ahora la mayoría de los cristianos toman estos tardes y mañanas como eras de evolución y no lo toman literalmente como dice la palabra de Dios. Entonces, Felipe, ¿qué me gustaría preguntarte en este caso? ¿Cuándo podemos nosotros tomar la escritura desde un punto literal y cuándo tomarla como de manera simbólica o de manera profética? Porque existe mucha confusión en cuanto a esto. En cuanto a nosotros, creemos en el poder de Dios. De los atributos que tiene Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnisapiente, es omnipotente. O sea que todo lo puede. No podemos limitar a Dios a que Dios puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Y nosotros creemos de que Dios creó este mundo, lo creó literalmente en 6 días y no en 6 eras, como lo pretende creer lo que es la mayoría de los cristianos hoy. Por eso te pregunto, Felipe, la escritura, la palabra de nuestro Dios, que sabemos que es inspiración divina, ¿cómo podemos aprender de ella y cuándo tomar su palabra de manera profética, simbólica o de manera literal? Claro. Bueno, como yo le mencionaba, la misma palabra va dando las pautas. Como mencionaste ahí en el versículo, en el texto, fue el Espíritu Santo el que inspiró, el que reveló y el que les indicaba, ¿cierto?, qué cosas escribir, qué cosas hablar a todas las personas que escribieron la Biblia. Entonces yo considero importante que, así como cuando de repente uno tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de una materia, ¿a quién va a preguntarle? Por ejemplo, si uno no comprendió bien la clase, ¿a quién le va a preguntar? Al profesor, al mismo profesor que dictó la clase. Así como de Correcto. repente cuando en un libro alguien no entiende el significado, se le hacen entrevistas al autor del libro para ver qué es lo que quería explicar, qué es lo que quería, cierto, enseñar. Así mismo nosotros deberíamos preguntarle al mismo autor de la Biblia, al autor principal, el que lo inspiró, a Dios mismo. Por eso de repente cuando surgen estas historias, de repente a algunas cosas que uno llega a decir, ¿qué esto qué significa para mí? Uno tiene que preguntarle primero a Dios. Uno tendría que verlo así. O por ejemplo, como mencionabas tú, ¿cierto? Que el Espíritu fue el que inspiró, eh, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Por eso siempre antes de estudiar la Biblia, tenemos que orar. Tenemos que pedir la guía de Dios, tenemos que pedir, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos enseñe, porque para eso fue dejado. Eso es lo que dice Juan capítulo 17, donde Jesús habla del Espíritu Santo, que viene a enseñarnos, viene, ¿cierto?, a instruirnos, nos viene a recordar todo lo que Jesús había enseñado también. Entonces, por eso es importante primero pedirle ayuda a Dios e ir viendo las mismas pautas que la misma Biblia va dando. Por ejemplo, alguna persona dice, bueno, el relato del Génesis, de Génesis 1 al 8, eso es fábula, eso es invención, eso no es real. Pero hay muchas cosas que podemos ver allí. Por ejemplo, yo te aseguro y te digo que los primeros 2 capítulos, o en realidad los primeros 3 capítulos del libro de Génesis, nos dan respuesta a todas esas incógnitas, esas preguntas que quizás la metafísica, que quizás la filosofía, que quizás cierto diferentes otras ramas no pueden responder, que incluso gran ámbito científico no puede responder. Y es por eso que hay tantas teorías que de repente se trata de, uno se rompe la cabeza, tantos científicos tratan de averiguar, de ver cómo fue que se creó el mundo, cuando ahí en los primeros capítulos del Génesis ya se da la respuesta a eso, de por qué hoy día hay tanta enfermedad, tantos problemas. El capítulo número 3 de Génesis nos muestra el pecado, la caída y sus consecuencias. Entonces ya vemos, ¿cierto?, de dónde viene la muerte, la enfermedad, todo esto. Entonces ahí nosotros podemos ver de dónde se originaron los sexos, el hombre y la mujer, desde ahí porque Dios los creó. El estatus, ¿cierto?, de los animales, etcétera, etcétera. Todo eso desde ya estaba allí, se muestra. Y por ejemplo, lo que algunas personas dicen, bueno, es que quizás para que Dios haya creado todo, haya creado, por ejemplo, en un día a todas las bestias del campo, es imposible. Entonces él tuvo que pasar 1000 años haciendo eso. O sea que un día fue 1000 años. La verdad es que no, porque cuando nosotros vamos y utilizamos una herramienta que es el idioma original en el cual se escribe, que es el hebreo, uno puede encontrarse y darse cuenta que, por ejemplo,
Eh, Ahí cuando se menciona que Dios creó en el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo día, siempre se utiliza la palabra Yom, que es la misma palabra que utilizan hasta el día de hoy los judíos, ¿cierto? O hebreos, sus descendientes, para poder hablar acerca de un día literal. Y se menciona cuándo es que termina y comienza un día, que termina, ¿cierto? Un día a la tarde, y en esa tarde comienza el siguiente día. Por eso se dice, fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, del primer, segundo, tercero, cuarto día. Por eso se habla, ¿cierto? Se demuestra en base a eso. Entonces, otros libros, por ejemplo, el libro de Daniel, constantemente se menciona de que el escritor Daniel dice, yo estaba un día y recibí una visión y vi el cielo. O el libro de Juan, cuando se le aparece Jesús y le dice, escribe todo lo que vas a ver y le muestra diferentes visiones y le dice, sube más arriba, ve todo lo que hay acá. Cuando a Ezequiel, cierto, se le muestran cosas y de forma inexplicable está en un momento en un río y después le dice, mira hacia este otro lado y está en el santuario, ¿cómo de forma tan rápida se mueve de uno a otro lugar? Porque todo eso era visiones. Entonces las visiones ya son oníricas, no deben ser tomadas de forma literal, sino que tienen que interpretarse y verse los simbolismos para poder aplicarse como literales. Entonces la misma Biblia va dando la pauta, qué cosas son historia, qué cosas son literales y qué cosas son visiones, profecías, qué cosas tienen que interpretarse según sus simbolismos. Amén, amén, perfecto. Lo más importante creo que aquí, Felipe, es pedir la dirección divina, porque Dios dará luz conforme a nuestro conocimiento. Unos van a conocer más rápidos, otros van a conocer más despacio, pero es bueno saber, o sea, de que todos dan fruto, unos al 100, otros al 60, otros al 30, pero todos dan fruto a su debido tiempo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo saber si alguien me está hablando? Yo sé que hay algunos comentarios, o sea, de que hablan en cuanto a la evolución y demás. Eso yo creo que en otra ocasión vamos a presentar un tema así que yo le digo a filosofía, creo que es filosofía la avellana, filosofía la avellana, que no te pierdas próximas emisiones que vamos a estar hablando acerca de la evolución Mm, y la creación. exacto. Hiciste una pregunta. Nosotros, o sea, no creemos en la macroevolución, ¿ok? Si es evidente, o sea, de que los cuerpos se adaptan, como una persona que vive en un desierto, va a empezar a vivir en En Alaska, lugares y el cálidos, cuerpo, exactamente, o sea, el cuerpo va a sufrir adaptaciones, pero no va a sufrir ninguna modificación en su ADN. Su ADN va a ser siempre el mismo, no hay modificación de la especie, aunque el ser humano se adapta, o sea, se adapta. Pero no hay o sea, no creemos en la macroevolución. De creer en la macroevolución, entonces no creeríamos en un Dios todopoderoso que todo lo puede y por su palabra dice que fueron creados todas las cosas. Ahora, por este mismo motivo, Felipe, Isaías 8:20 es un texto contundente, porque incluso hay personas que pueden conocer la palabra de Dios. Hay personas que citan textos bíblicos. Incluso podemos ver de que los que hacen una guerra directamente contra el pueblo de Dios, utilizan los textos bíblicos. Ahí emprendedores se está dando en el texto evidente. Isaías 8:20 da la clave para cómo nosotros saber cuando una persona viene con el mensaje de Dios tal cual Dios lo presenta, o si viene modificado, o si viene alterado, o si viene ya distorsionado el mensaje. exacto, mira, como mencionabas tú, como dice ahí el mismo versículo, Isaías capítulo 8, versículo 20, dice que a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no entienden, dice en otra versión. Entonces, por eso es algo lamentable y hay que reconocerlo, porque es también algo que muchas personas critican de las religiones de las iglesias, porque dicen, ¿por qué en esta iglesia hacen cosas tan extrañas, cosas repugnantes, cosas que a personas, cierto,
tales y comunes no les parece bien, en su mayoría, ¿cierto?, generan repudio. Que, por ejemplo, vienen personas y dicen yo soy profeta y buscan que muchas personas lo sigan, pero hacen cosas que parecieran no ser buenos, que no parecen personas buenas, o personas que dicen que son pastores, pero que se aprovechan de los hermanos o hacen cosas malas, hacen negocios de repente, como dicen, ¿no? Entonces, por eso es importante, como dice acá, a la ley y al testimonio. O sea, si dice o actúa conforme, por su fruto los conoceréis, y dice también uno de los evangelios. Ahí el mismo Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por eso es importante ver también el actuar de una persona que realmente está consagrada, una persona que estudia, va a vivir conforme a lo que Dios dice. Porque claro, cualquier persona puede estudiar la Biblia. Incluso una persona que no cree en Dios puede estudiar la Biblia, aprender de ella, sacar sus lecciones. Hay muchas personas que son ricos, millonarios, y dicen que ellos solamente aplicando algunos consejos que aparecen en la Biblia acerca de mayordomía, acerca de cómo administrar dinero, se han hecho ricos sin siquiera ser cristianos, sin siquiera creer en Dios. Solamente toman los consejos que aparecen allí. Entonces, a eso se refiere. Cuando uno busca una persona que le enseñe a alguien, ¿cierto? Como un ejemplo a seguir, porque todos buscamos siempre estándares, siempre buscamos a alguien que nos muestre, que nos enseñe, ¿no? Hay que fijarse en eso, en el testimonio, cómo está su vida. Porque una persona que se encuentra con Dios diariamente, una persona que tiene una relación con el Señor, una persona que realmente estudia la Biblia, no cometería actos tan repugnantes, tan malos como se ve hoy día, de abusos, de aprovechamiento, de enriquecerse. Claro que no, Dios no está de acuerdo con esas cosas, hay que decirlo desde ya. Entonces, claro, aquí, como menciona, la Biblia tiene su parte bonita y sus cosas malas, pero también, cierto, el libro de Hebreos dice que todas estas cosas están, están escritas para nuestro aprendizaje. En psicología hay dos tipos de aprendizaje. Uno que es un aprendizaje que es visual, o sea que cuando yo veo que alguien hace algo malo, yo aprendo que eso está mal y no lo tengo que hacer. Y hay otro aprendizaje que es experimental. Cuando yo pruebo algo y me doy cuenta que está mal. La Biblia nos enseña, nos muestra de ese aprendizaje visual para que nosotros aprendamos, leamos la Biblia y todos esos eventos de repente de cosas malas que ocurren es para que nosotros podamos aprender, sacar lecciones de ello, para no tener que nosotros cometer los mismos errores, caer en lo mismo. ¿Ya? Claro, por Así eso, es. como dicen, por eso de repente, al tiro, hermana Sony, por eso de repente alguna persona lee la Biblia y dice, ¿y por qué hay hombres que tienen más de una mujer? ¿Por qué hay de repente abusos sexuales? ¿Por qué hay cosas malas que supuestamente Dios dice que no se debería hacer? Es por eso mismo. Porque incluso en la Biblia hay personas que no siguen lo que Dios decía, por eso hay leyes, por eso hay mandamientos también, y hay consejos que Dios nos da, y obviamente las personas que no seguían sus consejos, que no vivían conforme a la voluntad de Dios, cometieron ese error, cometieron esas cosas, y es para que nosotros no sigamos su ejemplo, sino que aprendamos de ello. ¿Ya? Algunas personas dicen, entonces eh, Jacob tenía 4 mujeres, entonces yo también, según la Biblia, yo también puedo tener 4 mujeres, puedo tener más de una mujer. No, es un ejemplo de lo que uno no debería hacer porque después se ve la consecuencia de cómo sus hijos peleaban entre sí, cómo una, cierto, se sentía menos amada que la otra porque tenía menos hijos que la otra, y así también entre los hijos todo eso. Y bueno, Hernán dice que hay que buscar primero a Dios. Bueno, a través de la Biblia nosotros buscamos a Dios. Ahora sí, hermana Sani. Así es, hermano. Lo que pasa es de que desgraciadamente, no nos sujetamos a lo que es la palabra de Dios y nos damos un buen testimonio para las naciones, ¿verdad? La palabra de Dios nos da sus leyes, la manera de vivir cristianamente. Una persona, porque yo he aprendido todo esto, una persona dentro de la iglesia muchas veces no está convertida y la salvación está en el convertirse. Tienes que convertirse. Cuando te conviertes prácticamente, observas todos los decretos, todos los mandatos a la ley por amor al Señor, por amor a tu prójimo. Aprendes a amar al prójimo. Cuando una persona está únicamente nada más convencida, es cuando vienen todos esos daños. Creo en un Dios, creo en esto, pero esto me conviene porque me enriquece, porque esto, entonces ya empieza el yo. Entonces no hay esa conversión cuando dicen voy a dejar el yo, pues más Cristo vive en mí, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces ahí es donde está prácticamente más el problema, donde no está la verdadera conversión en Cristo Jesús.
Muy bien, Sony. Me gusta mucho esa aclaración que acabas de hacer ahí, lo que es estar convencido, estar convertido. Hay dos cosas que son diferentes. Hace alrededor de una hora y media aproximadamente estaba escuchando un live de una persona que, que está convencido de que existe un Dios, pero no está completamente seguro de que el Dios que dice la Escritura sea el Dios real, aunque sea el creador. O sea, parece un trabalengua, ¿no? Pero está un poco interesante. Ahora, y la única manera que nosotros, o sea, tenemos en la mano, o sea, en la mano para poder corroborar, es la Escritura. O sea, que nos ha sido dejada ya más de 3.500 años aproximadamente tiene la Escritura, para poder corroborar de quién es nuestro Dios. Pero una de las cosas que decía esta persona es de que cómo es posible de que si Dios es omnisapiente, que sabe todo desde el principio hasta el final, cómo es posible de que Dios haya creado un ser que él sabía que iba a caer, que iba a pecar, que iba a introducir el pecado en la tierra, de que Eva iba a aceptar tomar el fruto, de que Adán iba a aceptar también lo que le ofreció su esposa también, que iba a introducir el pecado a la tierra, que no entiende cómo un Dios que todo lo sabe, cómo pudo permitir todas estas cosas. O sea, yo sé que para muchas personas entender a Dios es un poco difícil. Y es como el niño, el niño que estaba en la orilla de la playa, estaba en la orilla de la playa, y un hombre tratando de entender a Dios por todas las cosas que le pasaban, iba caminando por la orilla de la playa, y de manera tal que iba diciendo, Señor, yo quiero creer en ti, pero no sé cómo creer, porque mira todo lo que pasa, mira todo lo que tú dejas saber y todo y demás. Y el hombre seguía caminando. Y al ver al niño, el niño con un balde, nosotros en Cuba le decimos un cubo, en otros lugares le dicen un balde, no sé cómo le dirán en Chile, dice que iba haciendo un pozo en la arena y en ese pozo agarraba agua del mar y lo echaba en el pozo que estaba en la arena. Interesantemente el hombre lo vio y cuando lo vio al niño le dijo, ¿y qué estás haciendo? El niño le dijo, no, voy a vertir el mar en este hoyo que está aquí. Y en ese momento el hombre entendió de que lo que estaba tratando él de hacer era intentar explicar la omnipotencia de Dios en una simplemente humana. Y muchas veces nosotros, para poder entender a este Dios, que Él no entiende cómo Dios, sabiéndolo todo, permitió todo esto, tenemos su palabra para entender el por qué Dios nos dio ese libre albedrío en el cual, aun cuando somos creación de Dios, Dios no nos quiere siervos sumisos, esclavos, sino que tengamos la posibilidad de elegir si estar con Él o no estar con Él. Eso se llama libre albedrío. Aunque no estar con Dios es estar fuera de sus bendiciones, por tanto y demás, no tendremos vida, porque viviríamos completamente en cuanto al pecado. Y por tanto y demás, para poder llegar a esa conclusión, en cuanto a lo que decía Sony, Sony, vi que respondiste un comentario acá, y yo me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Se disocia la fe a la obediencia? O sea, ¿se contradicen una a la otra? ¿O una lleva a la otra? ¿O las dos tienen que necesariamente ir de la mano? Totalmente van de la mano, totalmente sin fe. ¿Cómo vas a creer en alguien? Si tienes que por fe tienes que creer, puesto que Cristo es espiritual. Todo lo que concierne a Dios ahorita ya es espiritual, entonces por fe tienes que creer. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón? O sea, la pregunta conllevaba eso, o sea, de que si la fe y la obediencia pueden ir por separados No, o... van juntos, tienen que ir juntos.
tienen Fe que, y tienen que ir. obediencia. Sí, van juntos, la fe y la obediencia. Ahora, Felipe, según Juan 10:35, dice, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Y la pregunta es la siguiente, ¿puede ser quebrantada esta escritura? No, la palabra de Dios es firme y es creíble y nosotros tenemos que obedecerla por amor al Señor, cuando ya es una persona convertida. Mm, exacto, por algo obviamente la palabra de Dios se nos da así y es una de las evidencias que yo les mencionaba de que no ha habido intercambio en lo que la Biblia enseña. De repente puede ser que algunas personas puedan decirnos que la Biblia realmente no quería decir esto y se ha manipulado con otros fines, como yo les mencionaba, o sea, sería una contradicción. Encontraríamos de que, por ejemplo, un escritor de la Biblia menciona con algunas características a Dios y otro con otras. Entonces, por eso, por ejemplo, eso que muchas personas dicen de que Jehová realmente no es Dios, de que él era Lucifer, el ángel caído. O sea, ¿de dónde sacan eso? ¿De qué parte de la Biblia menciona acerca de eso? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 18, Jesús dice, de cierto os digo que mientras el cielo y la tierra existen, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí está mencionando, está hablando acerca de la Torá. La ley se mencionaba, ¿cierto? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que era la Tanaj en ese entonces, el Antiguo Testamento que tenían. Y él menciona ni una jota ni una tilde, porque era la primera, el Bab, y un, y no me- y un, se volvió cómo era esta palabra, ¿cierto? Pero que es la primera letra que aparece en la palabra Shalom, que es como una, en nuestro español sería como una W. La primera y la última palabra, ¿cierto? La primera y la última letra del diccionario, ¿cierto? Hebreo, por eso menciona ni una jota ni una tilde, porque esa era la primera y la última letra del diccionario hebreo judío que había en ese entonces. Entonces Jesús dice, ni una jota ni una tilde, ninguna palabra va a ser cambiada hasta que se tenga que cumplir todo lo que aquí aparece. Entonces, la Biblia entonces se lee entonces desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. Exacto. No, O, no podemos decir o- como algunos que algunas partes de la Biblia son inspiradas, otras no, no. Por algo están allí, ¿no? Hay un lineamiento entre ellos, hablan de lo mismo. eh, eh, sabe de que muchos hermanos sinceros, hermanos cristianos sinceros, ellos no le dan importancia a los 39 libros que están antes del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir a ello? ¿Cuán vigentes e importantes son estos libros que conforman lo que es el canon bíblico completamente? Hay muchas cosas, por ejemplo, cuando Jesús él mismo menciona y dice que él no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Ahí, por ejemplo, él menciona la ley que era la Torá y los profetas, que eran los que tuvimos, que eran los libros de los profetas, ¿no? Todos los libros que aparecen de los profetas mayores y los profetas menores. Él dice, yo he venido a cumplirlo. Alguna persona dice, bueno, entonces Jesús lo cumplió, entonces ya no hay que leerlo, no hay que estudiarlo, no. Por supuesto, toda la Biblia es inspirada por Dios. Cuando Jesús les dice a los fariseos, se les dice, vosotros escudriñáis, estudiáis las escrituras porque en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hablaba acerca acerca del Antiguo Testamento, acerca de las escrituras que estaban. O sea, nosotros nos encontramos con Dios, aprendemos incluso de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque es difícil, por ejemplo, llegar a comprender libros como el Apocalipsis, que son libros proféticos, si primero uno no entiende libros como Daniel y Ezequiel, que nos van dando las pautas de cómo estudiarlos, de cómo, cierto, ir interpretando estos mensajes. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ir comprendiendo, estudiando toda la Biblia en su totalidad. Bueno, aquí voy a mencionar un poquito lo que se habló atrás, de que si es posible compatibilizar la ciencia con también las creencias bíblicas. Por ejemplo, la Biblia antes de que se postulara o se hablase recién de la teología, de la teoría, perdón, heliocéntrica de que la Tierra giraba alrededor del Sol, la Biblia ya hablaba de eso. Por ejemplo, antes las personas creían de que la Tierra estaba encima de una tortuga o en la mitología se enseñaba que era Atlas
quien en su espalda iba cargando, ¿cierto?, la Tierra, el planeta. Acá, por ejemplo, la Biblia mencionaba desde antes de que, por ejemplo, en el libro de Job, que algunos dijeron que era un libro fabuloso, un libro de fábula, ahí mismo, ¿cierto?, menciona, en el capítulo 26, versículo 7 en adelante, dice que Él es el que extiende el norte sobre el vacío y el que cuelga la tierra sobre la nada, el que ata las nubes sobre el aire. Esas cosas, ¿cierto? ¿Cómo puede ser un libro fantástico enseñarnos tanto de ciencia y que después científicos, después de tanto estudio, recién vinieron a encontrar, siendo que la Biblia ya había mencionado y enseñado eso todo mucho tiempo atrás? Hay muchos, incluso personas que gracias a ellos tenemos lo que es la ciencia actual, por ejemplo, Alberto Magno, Abelardo de Bach, por ejemplo, Teodorico Borgononi, Juan Gil de Zamora, por ejemplo, Pasteur, Bohr, Galileo Galilei, Copérnico, Alberto de Sajonia, Nicolás de Cusma, Nicolás Oresme, todos ellos, ¿cierto?, eran cristianos y muchos de ellos, ¿cierto?, basaban su inspiración en poder estudiar más, de poder estudiar el universo, las estrellas, todo lo creado en una creencia en Dios. Decían ellos que los motivaba a estudiar era, cierto, el creer en un Dios y querían estudiar a ese Dios creador a través de la naturaleza. O que, por ejemplo, que muchas de las cosas que ellos estudiaron eran, cierto, motivados por lo que ellos habían estudiado la Biblia y a pesar de muchos estudios que ellos hacían de filosofía, de la rama de la medicina, de la naturaleza, a ellos les gustaba también estudiar la Biblia. Entonces, como personas tan inteligentes, ellos también creen en Dios, ¿no? Ellos, ¿cierto? A diferencia de como hoy en día que se ve que una persona inteligente es aquella que no cree en Dios y que una persona que cree en Dios es alguien que no es muy inteligente, que no sabe mucho. Bueno, pues aquí hay personas de gran renombre, personas muy inteligentes. Ellos aún así creían en Dios y estudiaban la Biblia. Amén, amén. Eso es correcto. Y de hecho, la mayoría de los padres de la ciencia eran creyentes. Eran creyentes. Ahí tenemos también Isaac Newton, que cada vez que hacía un descubrimiento, él certificaba su creencia en Dios. Ahora, dice Hebreos 4:12. Y antes de leer este texto, quiero dejar saber a los hermanos, o sea, de que yo sé que hay muchos temas de los cuales ustedes escriben en los comentarios, pero si empezamos a hablar de todos los temas que se ponen en los comentarios, entonces tendríamos que no sé qué hacer, no sé cuántos likes. Estamos enfocados en la palabra de Dios como inspiración divina, ¿ok? La Biblia como inspiración divina y no un mero libro escrito solamente por hombres, sino que un libro escrito por hombres, pero con la inspiración divina, ¿ok? Que es el libro más antiguo que existe, es el libro más traducido que hay en todo el planeta, que es el libro más amado, como también ha sido el libro más odiado. Ahora, la palabra de Dios, hermana Sonia y hermano Felipe, tiene algo interesante, que la palabra de Dios trae un mensaje, y este mensaje impacta a todo el mundo, ya sea de una manera o sea de otra manera, pero la palabra de Dios es un libro impactante. Incluso, aún hasta los más acérrimos no creyentes, mencionan hasta cosas que según ellos dice la Biblia, como por ejemplo dice, y se verán horrores, así dice la Biblia, que no lo dice la Biblia, pero no sé, no sé cuál sería ese versículo bíblico donde lo dice, yo no lo he encontrado todavía, pero incluso atribuyen textos que se lo ponen a la Biblia como para que tenga cierto veracidad. Pero es inevitable, ya sea de que alguien lo pueda odiar, ya sea que alguien la ame, pero la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, ¿por qué? Porque nos habla del Dios vivo, del único Dios verdadero, del Dios vivo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma
y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es tremendo, hermanito Felipe y hermana Sony, ¿ok? Porque dice que la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo nosotros podemos decir a los hermanos que están aquí presentes de cómo la palabra de Dios puede influenciar en nuestras vidas? O cómo también nos deja descubierto también igual. Mira, como tú Bueno, mencionabas, adelante. ya después, ya hermana Sony, Adelante, yo hermano. respondo después de usted. Es Ok, interesante, gracias. hermano Darwin, lo que usted mencionó, porque la Biblia es el único libro, bueno, es el único libro que nos autoinspecciona a nosotros mismos. Hay muchos libros que, por ejemplo, son de autoayuda, de poder conocerse a sí mismo, etcétera, etcétera, pero la Biblia es interesante porque es un el libro que también, a medida que uno lo va estudiando, también nos va estudiando a nosotros mismos, nos va mostrando el sí del ser humano, cómo nosotros estamos conformados, nos va diciendo las cosas que nosotros necesitamos saber y también nos va mencionando qué debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar. Eso, ahora sí, hermana Sony, dele nomás. Bueno, por base de testimonios, ¿verdad? Hay personas que venimos, ¿verdad? Con una cruz que decimos, am, y como la persona, a mí me ha preguntado, tanto defecto que tiene la Biblia, tantas traducciones, ¿cómo es que puedes creer en un libro? Le digo, así como tú crees que tiene tantos defectos, le digo, si tú la lees y la sigues, verás que vas a ver una transformación, porque no es un libro que es para, no es un libro que es para hacerte una persona mala, al contrario, es una persona que te da conciencia y te da el amor y sientes, te transforma ese corazón de piedra por un corazón de carne. Lo que ya no podías hacer en el antiguo yo, ya en una transformación ya lo haces con amor. Si a un enemigo dices, oh, lo peor que puedo hacer es amar a un enemigo, no puedo. Sí se puede. Cuando tú estudias la palabra del Señor, llevas a la transformación, llevas a tu santificación y tu testimonio en lo que Cristo hace por ti es la mejor prueba. La mejor prueba. Lo que tú decías, para mí, para lo que el hombre es imposible, para el Dios es posible. La vida espiritual es hermosa porque ya lo ves de otra manera. Entonces, si tú empiezas, como les digo yo a las personas, tengo amigos ateos, amigos satánicos, y me dicen, ¿cómo puedes tú hacerlo? ¿Cómo puedes creer en eso? Le digo, estúdiala, pero estúdiala con una mentalidad de que va a haber una transformación en ti. Empieza a estudiar. Entonces una vez una Exacto. persona, yo perdí el miedo, era un miedo el que una persona, incluso mi madre me decía, ¿cómo es posible que estés interactuando con una persona, con un satanista? Le digo, mamá, es una persona simplemente que tiene otra creencia. Yo creo en Cristo y Él me protege. Entonces estuvimos platicando esta persona y yo, y me permitió orar. Me permitió orar. ¿Cómo? Solamente el Espíritu Santo. Si yo hubiera sido una persona que no hubiera estudiado la palabra de Dios, yo me hubiera imposibilitado de decir, no, ¿cómo? Yo no sé hacer eso, aparte ni hubiera creído que hubiera sido posible. La Biblia es una transformación hermosa, hermosa. Y los testimonios son verdaderos de esa transformación. Amén, mi También hermanita, amén. quiero agregar un poquito más, quiero agregar un Sí, poquito más. Acá, bueno, mencionan en los comentarios que quizás hay que la Biblia quizás está equivocada, de que la Biblia está mal escrita. En sí, mira, siempre cuando se hacen traducciones, cuando se hacen copias, van a haber errores, como en todos los libros, como en todas las películas, de repente cuando hacen un traspaso hacen una traducción del inglés al español y cambian algunos sentidos. Eso pasa en todas las cosas, así mismo también en la Biblia, hay que decirlo. Por ejemplo, hay algunos errores, por ejemplo, de que, por ejemplo, la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento, todo en hebreo, ¿cierto? El Nuevo Testamento en griego. Entonces, algunas cosas semánticas son difíciles de comprender en otro idioma o pasarlo a otra lengua. Por ejemplo, para el griego hay tres tipos de amor, cuando en español solamente nosotros comprendemos un tipo de amor. En el hebreo, ¿cierto? El hebreo es muy rico en sus significados.
Y de repente hay algunas cosas, por ejemplo, en algunas traducciones, algunos errores también que hay que mencionar. Por ejemplo, la famosa coma juanina, que ese realmente ustedes pueden buscarlo, no era un versículo, sino era que un traductor, él le llamó la atención un versículo y él colocó al lado, escribió cierto, como una aplicación de ese versículo. Y después vino otra persona y pensó que esa nota que él había dejado era otro versículo. Y es un versículo que está de más. Y es por eso que algunas personas alegan y dicen por qué esta Biblia tiene más versículos que esta otra y esta tiene menos. Es porque cada versión se va tomando diferentes textos. Por ejemplo, el mismo caso del relato de la mujer encontrada en adulterio. Ese es un relato que se agregó posteriormente. Eso no significa que no sea verídico, que no sea real, pero que en épocas después, en algunas copias de ese evangelio, se encuentra y en otras no, sino que se agregó y también siguiendo la alineación del relato, como que es una historia como que está forzadamente dejada allí. Y así mismo pasa con otras cosas. Por ejemplo, aquí mencionaba una de las personas que estaba comentando de que en el Génesis Dios trabajó, hizo las cosas, ¿cierto? 6 días y el séptimo descansó. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 nos relata del día 1 de la creación al día sexto. Y Génesis capítulo 2 parte con el séptimo día. Ese podría ser un error porque realmente, bueno, en el hebreo no existían los puntos, las comas, ¿cierto? Era todo, ¿cierto? Algo lineal. No es que se colocaba como ahora, que después se agregó eso de capítulos, versículos para poder diferenciar e encontrar más fácil algún texto, algún versículo, alguna parte de la Biblia. Entonces, por eso quizás sea un error de que separaron los 6 días de la creación con el séptimo. Debieron haber dejado, ¿cierto?, los primeros versículos del capítulo 2 como el capítulo 1. Lo mismo pasa en Apocalipsis capítulo 13, que hay unos versículos que debieron agregar del capítulo anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es muy importante y una de las cosas que utilizan, bueno, los teólogos, yo soy teólogo, es el poder estudiar la Biblia en su idioma original para poder comprender realmente su contexto y también el significado que quería darle el escritor, que es el hebreo y el griego. Entonces ahí también en la traducción hay algunos errores, también la Biblia como tal no se encontró completamente, entonces habían algunos versículos faltantes y es por eso que algunas traducciones de la Biblia ocupan textus receptos, ocupan traducciones antiguas como la Vulgata, ocupan cierto algunas interpretaciones como de Casiodoro de Reina y así. Por eso hay algunos cambios, algunos significados, algunas Biblias con versículos menos, versículos más, y es por eso. Pero en su totalidad, la Biblia siempre, su fin último es ¿cuál es? Enseñarnos la salvación, cómo ser salvos, mostrarnos a Dios y el camino hacia la vida eterna. Pueden haber errores en otras cosas, en algunos sentidos semánticos, en algunas traducciones, algunas palabras que están mal escritas, pero la Biblia, cuando uno la estudia como tal, con la ayuda de Dios, cumple su fin, que es el acercarnos, mostrarnos a Dios y llevarnos a la vida eterna. Amén, amén, mi hermano, amén. Bien, hemos estado aproximadamente ya 1 hora y unos 15 minutos. Planificamos 1 hora, pero sé que el estudio de la palabra de Dios es bien interesante y se va extendiendo. Eh, pero es casi tiempo de ir terminando, pero no me gustaría terminar eh, sin... ¿qué recomendaciones, Sony y Felipe? ¿Qué recomendaciones le dan a los hermanos en cuanto a la escritura? Así como Pablo en su tiempo dio recomendaciones y también exhortaciones en cuanto a la escritura, para el tiempo que estamos viviendo hoy, eh, ¿es la palabra de Dios un libro arcaico, un libro ya pasado de moda? ¿Es un libro que ya leerlo es por gusto? ¿O es un libro más vigente que nunca? ¿Qué recomendaciones les pueden dar los hermanos aquí presentes en cuanto a la escritura, la palabra de nuestro Dios? En cuanto a cómo seguirla, cómo estudiarla, de dónde a dónde estudiarla, cómo seguirla. Bueno, primeramente, a las personas que no creen en la palabra del Señor, primeramente yo les aconsejaría que se dieran la oportunidad antes de criticar un libro que no conocen, así como estudian otros libros, desen la oportunidad, no pierden absolutamente nada, desen la oportunidad, si al final no les convence, si al final, ok, perfecto, pero si en realidad yo les digo a una persona atea, las personas, le digo al final, los creyentes, tenemos esa esperanza
de la eternidad con Cristo. Si no hubiera un Cristo, no perdemos nada, porque hay una esperanza, pero si sí viniera, tú pierdes la salvación. Yo la gano. Entonces, desen la oportunidad. Ese sería mi consejo. De cómo estudiarla, bueno, hay primeramente uno tiene que pedir sabiduría del cielo antes de abrir la palabra del Señor, para poder ser, de poder discernir. Y seguir estudiando y mantenerse firme en el Señor. Las personas creyentes que siguen estudiando, firmes y adelante, hay cosas que deben de cumplirse para que pueda venir el Señor. Hay cosas que vamos a ser probados, que vamos a pasar por fuego, y debemos de mantenernos firmes y adelantes, aunque la tierra, aunque los cielos se revienten, firmes y adelante hasta que Jesús venga. Amén, amén, hermano, amén. Muy bien, yo quería agregar a eso que, bueno, como tú mencionaste, alguna persona dice, bueno, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años atrás, ¿qué nos va a enseñar hoy día, no? Que hoy día estamos en otro tiempo, diferente, los tiempos cambian, hay que actualizarse. La misma Biblia responde. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice que la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es Amén. decir, lo que Amén. Dios enseñó en el pasado, también podemos aprenderlo hoy día. Y bueno, algunas herramientas, como yo prometí, algunas cositas, ¿cierto? Exacto, la palabra de Dios no cambia. Muy bien, Sad, bienvenido, amigo. Todos aquí son bienvenidos independientemente de qué denominación son, de qué creencias. Nosotros respetamos todo, estamos aquí para aprender, ¿no? Aprovechen igual de Amén. seguirnos, de seguirnos a todos nosotros para poder así estar atentos a los demás lives que vamos a tener y compartir también. Un saludo, amigo. Y bueno, yo les prometí algunas herramientas para poder estudiar la Biblia. Como dijo muy bien la hermana Sonia, antes de abrir la Biblia, primero que tiene que hacer uno, pedirle la dirección a Dios, pedirle su ayuda a través de la oración. Después hay Paso una número 1. herramienta que nosotros, claro, la oración. Otra cosa que nosotros utilizamos es la hermenéutica. ¿Qué es eso? La forma de interpretar. Yo les recomiendo y pueden escribirlo si quieren, pueden cierto anotarlo, tomar un lápiz y un papel y anotarlo allí. Hay 3 hermenéuticas que nosotros siempre utilizamos, que es la hermenéutica contextual, la hermenéutica derivada y aplicada. ¿Qué significa eso? Que primero cuando estudiamos la Biblia, vemos su contexto. Estudiamos un relato y uno vemos, bueno, ¿en qué momento de la historia fue escrito esto? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué Dios menciona esto? ¿Por qué se dio esa orden? Hay que ver el contexto. Hay un dicho que dice que un versículo, ¿cierto? Un versículo sin su contexto es solamente un pretexto. Entonces hay que ver el contexto, cómo era la gente, la mentalidad de ese entonces, qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado, ver el capítulo completo, el contexto. Lo segundo, la derivación, preguntarse, bueno, ¿y lo que pasó ahí? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué lecciones puedo sacar yo de acá? ¿Ya? Entonces allí, ¿cierto? Nosotros vemos, bueno, lo que pasó en esa historia, en ese relato, ¿qué me enseña a mí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Impacta mi vida? Acá Dios me dice que no haga esto, entonces yo no debería hacerlo. ¿Bien? Y la tercera es la hermenéutica aplicada, que es cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo, porque hay muchas cosas que, claro, era otro tiempo, entonces no se podían hacer esas cosas, pero sí podemos sacar el principio general. No vamos a hacer literalmente algunas cosas que aparecen allí en la Biblia, por ejemplo, las leyes de que si uno quería ir al baño tenía que caminar varios kilómetros fuera del campamento, hacer un hoyo. No, porque ahora están los baños. La mujer, por ejemplo, cuando estaba en su periodo tenía que salir 3 días de la ciudad, porque antes no estaban los métodos higiénicos que hay hoy día. Obviamente, ahora no hay que hacer eso, pero sí hay que sacar esos principios de higiene, de lavado, ¿cierto? De cuidado personal. Por ejemplo, que menciona que la mujer debe tener cuidado cuando está en sus días, en su periodo, que el hombre cuando cocina, cuando toma, ¿cierto?, un animal muerto, no está contaminado, por lo tanto no puede tener contacto. Y eso es lo que después en el estudio de las bacterias, de los microbios, se demostró que se traspasan bacterias, enfermedades, virus por los animales muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos eso que aprendimos a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer nosotros? Entonces ahí hay una herramienta. Leer el contexto, ver la derivación, qué es lo que me enseña a mí y qué es lo que yo debería hacer. ¿Cómo es que yo lo puedo aplicar a mi vida? Eso, mis queridos amigos. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Tony.
Muchas gracias también, Felipe, también. Yo les pido a todos los amigos y hermanos que estamos aquí en este live ahora ahí, eh, que sigan tanto a mi hermanita Sony como también a mi hermano Felipe. Ellos son arduamente seguidores de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que síganlos porque sé que van a ser instrumentos preciosos para su vida espiritual, su vida espiritual. Así que familia, nos estamos retirando. El próximo jueves vamos a conectarnos otra vez a la misma hora. En la zona este de aquí de los Estados Unidos sería a las 8 de la noche. En Chile sería, en hora Chile serían las 10 10 de de la la noche. noche. Y no sé qué hora sería en la zona donde vive la hermana Sony. Aquí son ahorita las 9:30 de la noche. No sé qué hora. Yo ¿Dónde está estoy Felipe? perdóneme, estoy en Oklahoma, Estados Unidos, entonces son las 8:30 aquí. 8:30, o sea, de que sería entonces más temprano por allá. Una O hora sea, ¿en dónde está usted? en Kentucky, En en Louisville, Kentucky. 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 Oh, Kentucky. ok, yo estoy en Oklahoma, sí. Entonces Ajá, es una hora. Ajá. una hora de Así diferencia. es. Sí. Y entonces mi hermano está un poquito más adelantado en el horario, Felipe. Allá ya son las 11:30 de la noche ya. Eh, pero bueno, qué bueno que podamos, y gracias a Dios que nos ha permitido esta vía, ¿no? Por la que podemos estar en contacto, ya sea a diferentes horas y demás, podemos estar en contacto. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado. Algo bien importante, por un comentario que oí antes de terminar. Eh, Dios quiere que seamos siempre dadores alegres tanto de su mensaje, de su palabra, como de nuestros bienes. Pero nunca ser altivo por lo que damos, o sea, sino que, como dijo Jesús, lo que da, o sea, lo que hace nuestra mano derecha, que no lo sepa nuestra mano izquierda. O sea, ¿por qué? Porque así actúa un dador alegre. Y asimismo, como brindamos, es un regocijo para mí como para Felipe, como también para Sonia también, compartir el mensaje de nuestro Dios. Creo que nos hace vivir un día más y nos hace que seamos cada vez más dadivosos de nuestro tiempo para con nuestro Dios, porque muchas personas necesitan conocer el mensaje. Porque si algo puedo decir, y es basado en lo que dice la palabra de nuestro Dios, es que Cristo está más cerca de cuando creímos y pronto estará a las puertas y todo ojo le verá. Así que tenemos que siempre tener presente esto en nuestros corazones, de saber de que Cristo está a las puertas, ¿ok? Así que, Sony, si le gustaría despedirnos en oración. Hermano, con mucho gusto. Lo único es de que tengo un perro Rottweiler y ronca bastante. Saben que todo TikTok ya me lo conoce, por eso cuando me piden, híjole, les digo, con qué pena le digo, pero está aquí a un lado y está con unos ronquidos y me daría mucha pena interrumpir esta oración. Por eso, por ahora, uno de ustedes, por favor, háganme el honor de hacer la Usted, oración. hermano Darwin, porque ya se me Ay, apaga el celular. mil Así que, disculpas, pero aquí ahora está usted, hermano, roncando. Ok, vamos a usted orar entonces. termina. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para poder compartir tu mensaje. Sé que muchos hermanos, oh Dios, en este momento eh, han podido escucharnos y también interactuar con nosotros. Pero sabemos, oh Dios, de que tu espíritu mora en cada uno de nosotros y hará, oh Dios, todo lo posible por llegar a nuestros corazones y así discernir y sacar de todo provecho lo correcto para nuestras vidas. Queremos pedirte, Dios, una bendición especial para todos los hermanos que están en este momento en el chat, también para la hermanita Sony, también para el hermano Felipe, y de que el próximo jueves podamos seguir estudiando y también seguir caminando rumbo hacia la Canaán celestial. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué Amén. bendición este live. Qué bendición, de verdad.
a uno, aunque ya está uno dentro del camino, uno lo sigue fortaleciendo, de verdad. Gracias por su invitación. Que el Señor les Amén. bendiga. Amén. Gracias a ti, Sonia, y muchas gracias a ti, Felipe, que una lección magistral. Y esperamos que continúe siempre adelante y que también puedas llegar a muchas personas también con tu sabiduría que Dios te ha dado. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo jueves. Amén. Bendiciones. Bendiciones.